Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Bolivia Web TV. Mi nombre es Ervin Bazán y como todos los días es un placer presentarles las informaciones aquí en su espacio de noticias Bolivia News. Las informaciones de este viernes 22 de mayo. Arrancamos. Les contamos que el desayuno escolar intoxica a 477 estudiantes en Cobija. Con náuseas, vómitos, cólicos estomacales, desmayos y hasta alergias, quedaron ayer casi 500 estudiantes y algunos profesores del nivel primario del Colegio Antonio Bacadíes en Cobija, tras consumir el desayuno escolar, que consistía en un sándwich de pollo y una limonada. Los escolares fueron trasladados de inmediato hasta el Hospital Roberto Galindo, donde recibieron los primeros auxilios. El sándwich está siendo sometido a pruebas de laboratorio. Se están haciendo los estudios necesarios de cultivo para ver qué tipo de bacterias o virus pudieron haber causado la intoxicación, señaló ayer Silvestre Velasco, médico del hospital de la capital pandina, que atendió a los menores. Los médicos que enfrentaron esta insólita emergencia en varios centros hospitalarios de la capital de Cobija pudieron revertir la intoxicación masiva y no se lamentaron víctimas mortales. La senadora por Unidad Demócrata Carmen Eva González pidió ayer a la Fiscalía Departamental de Pando actuar de oficio e iniciar un proceso contra los responsables del desayuno escolar que intoxicó a centenares de niños en la capital pandina. Leopoldo y Ernesto exigen absolución igual a Rubén. Todo fallo de la justicia sienta jurisprudencia, un antecedente que refiere a los jueces a actuar a la misma forma en casos abiertos y de iguales características. A ese principio del derecho se aferraron los exprefectos de Pando, Leopoldo Fernández, y del Beni, Ernesto Suárez, respecto a los juicios que la Contraloría General del Estado les inició por el uso de recursos departamentales para la realización de los referendos autonómicos del 2008, después de conocer que el gobernador electo de Santa Cruz, Rubén Costas, fue absuelto de culpa en un caso inédito. Si Costas, que destinó más de 10 millones de bolivianos para la consulta del 4 de mayo, fue absuelto el miércoles por el juzgado del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Fernández y Suárez buscan lo mismo y han salido a decir que ese precedente es suficiente para que pase lo mismo en Pando y Beni. A nosotros nos corresponde lo mismo. Se nos debe de absolver de pena y culpa, argumentó el exprefecto pandino Leopoldo Fernández. Por su parte, Ernesto Suárez comentó: lo lógico es que la absolución de Rubén siente jurisprudencia para nuestro caso. Exigimos que la justicia actúe conforme al precedente también con nosotros, explicó Suárez. Apelarán el fallo que absorbió a Rubén Costas. La Contraloría General del Estado anunció que apelará el fallo judicial que absorbió al gobernador electo de Santa Cruz, Rubén Costas, del proceso por usar recursos públicos para llevar adelante el referéndum autonómico del 2008. La Contraloría, en coordinación con otras instituciones, iniciará también esta apelación y esperamos nosotros que en esta instancia de apelación realmente se pueda entender la magnitud del daño que se causó al Estado por una irregularidad como fue el referéndum, dijo la máxima autoridad de esa institución, Gabriel Hervas. El Tribunal Tercero de Sentencia de Santa Cruz decidió absolver a 26 procesados que realizaron el referéndum por el Estatuto Autonómico cruceño. Eran acusados de malversación de fondos, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La morenada es 100% boliviana. Para los récord Guinness, el presidente de la Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folclore, Napoleón Gómez, entregó este jueves al gobernador de La Paz, César Cocarico, el certificado Guinness World Records, que acredita que la morenada es 100% boliviana. Estamos presentando oficialmente al país el certificado de récord Guinness que avala que la morenada de Bolivia es récord mundial, al demostrar que es de nuestro país porque está siendo plagiada por Perú, Chile y Argentina. Podemos decir que la morenada es 100% boliviana, dijo Napoleón Gómez. También recordó que el récord se logró el 25 de julio del 2014 en la población de Huaki de La Paz, donde 3.014 danzarines demostraron vestimenta y pasos característicos del baile al son de las matracas. La calificación era por cantidad
Se bailó por 2 horas y media, sin descanso. Todos hemos bailado como ballet folclórico, no tenía que haber errores en los pasos, no podía abandonar ningún bailarín, porque el récord podría quedar de esta forma anulado, recordó Gómez. Cambiamos de información. Analizarán el traslado del zoológico de Santa Cruz. El Consejo Municipal aprobó ayer la realización de un estudio técnico, económico, social y ambiental para determinar si corresponde el traslado del zoológico municipal de la fauna sudamericana. La ley fue solicitada por la unidad técnica y legal de esta unidad descentralizada del municipio, debido a que consideran que los actuales ambientes en el tercer anillo interno y radial 27 ya no son adecuados. El director del zoológico, Marcelo Ruiz, informó que identificaron dos debilidades en la infraestructura actual, que las jaulas son muy pequeñas para la cantidad de especies que albergan y que los animales están expuestos a fuertes ruidos porque la infraestructura está próxima a 3 avenidas de alto tráfico. Los biólogos identificaron que hay animales que tienen estrés por los fuertes ruidos del ambiente. Esto les produce problemas en su salud, sostuvo el especialista. Aprueban reglamentos del Consejo de Autonomías sin Beni y Santa Cruz. El ministro de Autonomías, Hugo Siles, informó anoche que la segunda sesión del Consejo Nacional de Autonomías aprobó el reglamento interno y la propuesta técnica para el debate del pacto fiscal, que estará distribuido en 5 etapas. Siles precisó que el reglamento interno del Consejo Nacional de Autonomías está compuesto por 27 artículos, entre los cuales se especifica el funcionamiento de esa instancia que debatirá el pacto fiscal. Antes de iniciar la sesión, el ministro Hugo Siles informó que los gobernadores de Santa Cruz, Ruth Lozada, y de Beni, Carmelo Lenz, enviaron una carta anunciando que no participarán en la sesión. Lozada argumentó que el debate sobre el pacto fiscal debe hacerse con las autoridades electas que asumirán la próxima semana en todo el país y que por lo tanto a ellos les correspondería este debate. Gentiles amigos, presentamos ahora las principales cotizaciones económicas. Atención con el dólar, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra para hoy 7 bolivianos 62 centavos. El real brasilero, 2 bolivianos 28 centavos, mientras que el yen se ubica en 0.056 bolivianos. Esto es todo en informaciones para Bolivia Web TV. Como todos los días, un placer informarles. Que tengan feliz fin de semana. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.